Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que todos estén bien. Bueno, acá es de noche, así que buenas noches y buenos días porque no sé de dónde me están viendo. Ah, bueno, les quiero contar que esta semana eh, ha sido un poquito, ¿cómo puedo decirles? Movida, puedo decirle de algún modo así. Bueno, ya voy a empezar a contarles porque quiero hacer este video no tan largo. Bueno, les cuento que hace más o menos 2 o 3 días, quizás un poquito más, no sé por qué, no entendía por qué, me levanté y estaba como acelerada, como alterada, como si estuviera enojada con alguien, pero en realidad vivo sola, así que no entendía por qué, porque siempre generalmente estoy muy tranquila, porque como dije, vivo yo sola, con mi gato, con mis plantas, o sea, no tengo necesidad por el momento de estar alterada, pero me encontraba así, me encontraba enojada, alterada y no sabía por qué. Entonces, bueno, como siempre medito, eh, me puse a meditar, a canalizar. Bueno, como ustedes saben, conecté con Jesús y bueno, y entonces si él me dice, ¿por qué seguís luchando? Algo así me dijo, fue muy, muy directo, o sea, eh, a ver, a mí solamente no son todas cosas divinas, como que, no sé, también cuando me tienen que corregir me corrigen. Y entonces, bueno, me dijo, sí, ¿por qué estás luchando? ¿Por qué estás en modo de lucha? Dice, ¿por qué no permitís sentir el amor que hay en vos, en tu corazón? Em, bueno, muchas palabras más directas, muchas palabras mejores de que las que yo recuerde o que pueda decir. Em, pero era así como que me decía, no tenés que sentirte así. Eh, Tenés que escuchar a tu corazón, el amor que hay en vos, como sos vos naturalmente. Y entonces me dice, ¿por qué estás así? Dice, ¿por qué esta manera que tenés como de estar, ay, ¿cómo es la palabra que no me sale? Como en guardia, como estar siempre así, no poder relajarte, eh, esperando o pensando que va a suceder algo y generalmente, ¿qué pensamos? Que puede ser algo malo, aunque no es así, no es algo malo, pero bueno, es lo que pensamos. Em, Cuando pasan cuando te vienen esos pensamientos que vos decís, no sé por qué me siento así, no sé por qué me pasa, y entonces, bueno, la explicación lógica, ¿no? Que me dio, porque siempre me explican todo. Y me dijo, lo que pasa es que estás acostumbrada a estar en guardia siempre, te acostumbraste que siempre tenías que estar dando explicaciones, te acostumbraste a que siempre eras vos las que te tenías que amoldar a los demás, hablando, ¿no? Dentro de mi propia familia, ¿no? Como que siempre estabas ahí eh, como a punto de reaccionar, ¿no? Para peleas físicas, sino para contestar o no sé. Y entonces me dijo muy claro, lo que pasa, me dice que ahora te encontrás en paz, te encontrás viviendo en tranquilidad, ¿no? Porque como les dije, vivo sola. Y me dice, y no sabes cómo actuar, no sabes cómo, del todo cómo manejarte, ¿no? Con respecto a los sentimientos. Porque me dice, no,
no tenés motivos por qué estar así, como enojada, alterada, porque no, no tenía nadie con quien discutir o con quien pelear, pero es como que mi cuerpo, mi ego, esta costumbre de siempre que cuando vivía con otras personas tenía que estar dando explicaciones para todos lados, si compraba algo, si iba a algún lado, si qué hacía, que... Y entonces, bueno, ahí me calmé y me di cuenta, ¿no? Bueno, me mostraron otras cosas, también me mostraron que esto no es solamente de ahora, ¿no? De hace un año atrás. No, esto viene desde niña. Porque, ¿qué pasó? Yo desde niña, como yo tenía esta facilidad de que podía sentir o ver lo que pensaban las otras personas, entonces era como una ventaja que tenía, digámoslo así, que yo tenía como para saber cómo el estado de ánimo de las personas, ¿no? Pero también fue una contra, porque yo me fui amoldando a las personas que tenía alrededor, ¿no? Sean mis padres, sea quien sea, yo, porque no los quería hacer enojar, porque siempre quería caer bien, siempre, bueno, estas cosas, ¿no? Y que también nos enseñan, nos, nos corrigen, porque yo me acuerdo que a mí me pasaba como cualquier niño que a veces tenemos una forma de pensar o decimos algo y a la otra persona que está al frente no le gusta y cállate. Bueno, aunque ustedes no lo crean, hay una persona muy allegada a mí que siempre me decía, cállate. Y entonces y cuando no había sentido para que me callara, ¿por qué me tenía que callar? O siempre sí, bueno, por mi problema de cuando tuve COVID, sí, yo tengo más audición de este oído que de este, puedo entender que a veces hable fuerte, pero esa persona siempre me quiso callar. Y entonces, bueno, algo que también me dijeron, me dijo Jesús en esta canalización, me dijo, porque te acostumbraste, como les decía, eh, para caerle bien y no incomodar a las personas, te callaste muchas veces, no dijiste lo que realmente pensabas, y esas cosas lamentablemente nos van condicionando, nos van eh, moldeando. Porque yo cuando era niña, yo les puedo decir, yo era súper vergonzosa y no hasta hace poco, era muy, muy vergonzosa. Yo jamás me animaba, me habría animado a hacer un video como estoy compartiendo ahora con ustedes todas estas cosas, pero ni remotamente. Y bueno, todos estos cambios se dieron en mí cuando yo empecé a buscarme, cuando yo empecé a meditar. A mí me dijeron, sí, mira, meditar es sentarte en un lugar a solas, tranquila, respirar, papá. Y lo hice y bueno, yo digo que fue maravilloso porque conecté enseguida empecé a ver colores y cosas, pero a cualquiera le puede pasar, o sea, no es que solamente a mí me pase. La paz que sentís, no tenés que tener dones, o sea, todos tenemos dones, lo que pasa es que algunos los tienen despiertos y otros no, pero la paz que sentís, y por ejemplo, vos tenés un problema y te pones a meditar y te aseguro que enseguida va a llegar la solución a ese problema en tu mente. Y vas a decir, uy, no me di cuenta de esto y vas a pensar que es tu mente y todo bien. Pero cuando lo haces del corazón, cuando lo haces en serio, tenés resultados enseguida. Y también como les he dicho que nos podemos sanar, que nos guían, que así como a mí Jesús me habla, les puede hablar a ustedes también. Cuando empiezan a meditar, lo que sucede, hoy no me puse ninguno de mis anillos, lo que sucede es que callamos ese ruido que tenemos constantemente, ¿no? Producto de lo que nosotros
vemos, sean programas de televisión, lo que nosotros hacemos, los libros que leemos, todo eso nos va generando como una idea, como, no sé, yo le llamo ruido. Y eso es lo que después cuando vos te querés sentarte a meditar, seguro que al principio te van a aparecer, ¿no? Todas esas... quizás estuviste mirando una serie, te va a aparecer momentos de esa serie, o te va a aparecer que tenés que ir a pagar tal cosa, el recibo de la luz, o tenés que comprar tal cosa. Cuando empiezas a meditar te empieza a aparecer esos como flashes así, porque bueno, eso quedó grabado, ¿no? Lo que vimos en cierta manera en nuestra mente, pero tenemos que aprender a eso como apagarlo, ¿no? Como desconectarnos de eso. Y a mí me sirve mucho que, por ejemplo, cuando me pasa, porque eso me pasa, o a veces estoy con una persona, me pongo a meditar y empiezo a recibir información de esa persona. Y no es que no la quiera recibir, porque si tengo que ayudar a esa persona lo hago, pero en ese momento me tengo que concentrar en mí. Entonces, yo lo primero que hago es respirar, decir, yo digo, bueno, me concentro con mi corazón, me concentro aquí en el centro de mi pecho, y empiezo a respirar y eso me ayuda un montón. Y es como que si me concentrara más y conectara mucho más, porque sí, el ruido mental está y es lo que tenemos que aprender a manejar. El ruido mental, nuestro ego, que nos puede decir no medites porque mira que seguro es peligroso, que captas alguna cosa, son todas cosas que tienen que aprender a manejarlo, ¿no? Y bueno, y eso se da a medida que vamos meditando, conectándonos, y es totalmente seguro. Como yo les hemos comentado en otros videos, te conectas con la energía de la luz y el amor, te conectas con María, con Jesús, con quien más te sientas a gusto, con el universo, o sea, con la divinidad. Hay muchas cosas, así que bueno, eso era algo de, bueno, lo que me pasó, que como a mí también me llama la atención cuando estoy un poquito confundida o no actuando como debería, ¿no? Porque bueno, no tenemos que estar así en alerta, era la palabra que no me salía, no tenemos que estar en alerta, pero bueno, a veces esas cosas nos pasan y tenemos que ir aprendiendo. También les quiero contar algo que me pasó que fue hermoso para mí, por eso se los quiero contar ahora, se los quiero compartir. También en una meditación de canalización eh, se conectó conmigo mi bisabuela, y bueno, mi bisabuela que es muy allegada a mí, fallecida, ella fallecida, y ella me pidió que, bueno, que le encantaría que yo hiciera un viaje a General Pinto. Bueno, para los que no saben, yo vivo en Lincoln. General Pinto es una, no sé si es ciudad o pueblo pegado. Y esa información, porque bueno, nosotros, ella me pedía que yo estuviera en contacto, que yo pudiera hablar con algunos, viene a ser de sus descendientes, ¿no? Serían nietos o hijos, que a nosotros, mi mamá, nunca me contó de esa familia, ¿no? Nunca nos contaron, ¿no? A raíz de ese momento, de esa tragedia, podemos decir, que pasó con mi bisabuela, ¿no? Como que
no quisieron hablar más, no, los mismos padres a ellos no les dejaban hablar o contar las cosas y como ha sido algo doloroso, nunca mi mamá me contó eso. Eh, bueno, y entonces si yo no sabía, o sea, sí ir a Pinto, sí porque tengo parientes, entonces me comuniqué, hablé por teléfono con una prima, que ella aparte está haciendo una carpeta toda divina con toda la historia, ¿no? Del árbol genealógico de nuestra familia. Entonces coordinamos, porque ella sí conocía a algunas personas, sabía, porque ella vive ahí en Pinto. Entonces, bueno, fuimos con mi hijo y yo decía, pero me irán a recibir porque estas personas a mí no me conocen para nada. O sea, si bien conocían a mi mamá, pero a mí no. Y bueno, no entendía bien por qué tenía que ir ahí, por qué me habían pedido esto mi bisabuela, pero yo lo quería cumplir, porque yo sabía que algo tenía que, algún motivo que no me habían dicho había para que yo fuera ahí. Entonces, bueno, llego a Pinto, cuando llego a la casa de, bueno, de un familiar, y este familiar me dice, vos sabés que descubrí, bueno, que fue el registro civil, y ahí de Pinto descubrió que mi bisabuela había tenido un hijo varón, aparte de las tres niñas, antes que mi abuelo naciera, había tenido un niño varón y que nunca hablaron de eso, nunca supieron nada. Y vio en su acta de defunción que este niño había fallecido por una infección estomacal o algo así cuando tenía un año y medio de edad. Bueno, tenía la fecha de que había nacido esta personita, tenía también su fecha de defunción. Bueno, quedó así, fuimos, nos reencontramos, viene a ser con un nieto, con nietos viene a ser de mi bisabuela, y en una de las casas estaba una hija que me hubiera encantado poder hablar con ella, pero en ese momento ya, o sea, abuelita, no se sentía muy bien, estaba durmiendo, entonces por eso no pude hablar con ella, con una hija de ella que hubiera sido hermoso, pero bueno, pasamos una tarde divina, fuimos a dos lados, nos recibieron muy bien. Bueno, yo había hecho rapidísimo una torta para compartir, así que bueno, tomamos mate, todo divino. Bueno, me vengo a casa, llego a casa para siempre que salgo, después cuando llego a casa y estoy en calma me gusta meditar. Entonces estaba por meditar y me viene así la información como que quería saber el nombre de ese niño, ¿no? Que había nacido y había fallecido, hijo de mi bisabuela. Y entonces me pasa la fecha y el nombre y yo como que digo, no puede ser. Y, y bueno, yo creo en esto de cuando vos sos doble de otra persona porque nacés en la misma fecha o nacés en la misma fecha o no sé si es un mes para adelante y un mes para atrás de la persona, o 2 meses creo que son de la persona que falleció, pero nunca que justo este niño había nacido el mismo día y en el mismo mes que mi hijo. Este niño que había fallecido al año y medio. Y entonces, bueno, wow, para mí fue como que en cierta manera lo primero que hacemos cuando pasa algo así es preocuparnos, ¿no? Yo digo, wow, pero ¿qué pasa? ¿Qué es? Entonces traté, viste, la primera reacción que tenemos que es ir a YouTube y empezar a buscar información. Y entonces pues digo, para, ¿qué hago? Si yo lo que tengo que hacer es meditar. Entonces sí, me puse a meditar
Y entonces, bueno, no, calmate, todo está bien. Eh, y entonces me empecé a llorar cuando me dijeron lo que me dijeron, porque me dijeron, María me dice, este es un regalo de tu bisabuela. Tu bisabuela intercedió, pidió por el deseo que vos tenías de tener un hijo. Ella intercedió, pidió ante Dios, ante la divinidad, que te permitieran tener un hijo. Y ella en cierta manera es como que eh, como si me hubiera regalado, ¿no? Su hijo. Bueno, también en esa canalización que tuve, ella se presentó, entonces me dijo que para ella fue muy difícil, que su niño de 1 año y medio que no pudiera hacer nada, que se enfermara y que pasara lo que pasó, que fue todo muy rápido y que en ese momento no tenían los medios. Yo les estoy hablando hace 100 y pico de años atrás, no tenían ni los medios ni tampoco había un hospital con pediatras y todo como lo hay ahora. Entonces, bueno, lo entendí. También me dijeron que si no hubiera sido así un regalo y que Dios, Jesús, como sea, se lo permitieron, que me dieran, yo no hubiera podido tener hijos, porque yo desde que me desarrollé siempre había tenido problemas ginecológicos, digamos. Eh, Así que nunca podía haber quedado embarazada. Y, y el otro día, meditando, eh, también me terminaron de decir, bueno, me mostraron muchas cosas, porque bueno, en mis meditaciones es como que canalizo, cuando me cuentan algo, me visualizo, a mí me muestran lo que me están diciendo o esa parte que me están mostrando para que yo la sane, me lo muestran y entonces sí, me recordaban que mi hijo había pasado por la misma situación que, que pasó este niño cuando tenía 1 año y medio, pero mi hijo la pasó un poco más grandecito, creo que iba al jardín, creo que era la última salita que iba al jardín, que sí, me acuerdo que un día empezó a vomitar, eh, lo trajimos a Lincoln, al hospital, lo atendió su pediatra y lo internaron. No había ningún doctor para que le hiciera una ecografía, así que bueno, era como que, me acuerdo, eso sería a la mañana, a la tarde como que le iban a operar y entonces yo veo que se le empiezan a poner los labios azules, entonces lo llamo por teléfono al pediatra y enseguida vienen dos enfermeras corriendo, lo levantan así en UPA y lo llevan a quirófano y lo operan de emergencia. Me estoy apurando porque ya se va a cortar el video. Y bueno, y me mostraban que ese momento, lo que vivió mi hijo, fue lo mismo que le había pasado a ese niño, pero que en ese momento, hace 100 años atrás, no operaban de apéndice, menos a niños. Así que bueno, que como que mi hijo, que es el doble de ese, viene a ser hermano de mi abuelo que había fallecido hace tantos años y que fue un regalo para mí darme ese hijo, pasó por la misma enfermedad que había fallecido eh, ese niño de 1 año y medio. Así que bueno, asombrada, bueno, lloré, me emocioné, lo sané, porque eso había que sanarlo. Y bueno, estas son las cosas maravillosas que pasan cuando uno elige seguir este camino, ¿no? Y seguir, que muchos le llaman dones o cosas. Y bueno, esto que me pasa a mí, bueno, yo esto que conté, bueno, para mí es hermoso, pero otro lo puede ver negativo, pero para mí es hermoso eh, saber, ¿no?
es que esto fue un regalo, que Él es especial. Y bueno, y pido por favor a mi hijo que no se enoje porque yo conté esto, pero bueno, lo quería contar porque es maravilloso cómo todo está conectado, cómo todos estamos relacionados. Y ya lo tengo que terminar porque se termina, si no, no lo puedo subir. Así que, bueno, le pido que se conecten, que mediten con su corazón, escuchen a su corazón, que por ahí es el camino. No estamos solos. Jesús, Dios, la divinidad están con nosotros. Los quiero. Besos.